darle entonces la palabra de inmediato, seguido a Carmelo, para que agarre las preguntas y continúe con su opinión. Adelante. Vamos a continuar con el tema de los desafíos que hay que enfrentar. Concluyendo sobre el tema de la seguridad alimentaria, ciertamente que, a ver si logro presentar, eh, es el tema central sobre el cual tendríamos que alinear nuestra organización. Yo creo que el momento actual es un momento interesante, entre otras cosas porque el rezago, que no hay duda de que es una debilidad, pero es también la oportunidad de hacer las cosas desde una perspectiva mucho más sostenible, no solamente desde el punto de vista ecológico, sino sostenible desde el punto de vista de la garantía de la continuidad, porque se llenan los requisitos de naturaleza económica o de naturaleza social o de naturaleza política. Es decir, de alguna forma nosotros estaríamos en mejores condiciones como para retomar un proceso, pero desde una nueva perspectiva, con una un nuevo planteamiento estratégico. En primer lugar, yo creo que es necesario conocer la estrategia Farm to Fork. Es decir, Farm to Fork es esta requerimiento para todos los procesos que supone, digamos, la necesidad de garantizar todo un conjunto de prácticas, fundamentalmente de prevención de la contaminación de los alimentos. Debo decir que el tema digamos, supone el tema de la seguridad alimentaria una exigencia mayor para garantizar la salud, porque es básicamente el tema. Europa en este momento es, yo creo que uno de los mercados en evolución hacia productos ecológicos con mayor dinamismo. Cada vez se suma, hay digamos, una conducta del consumidor cada vez más exigente en relación al tema sanitario y particularmente hay una propensión de la juventud de asumirlo como un reto no solamente de salud, sino como un tema económico, pero también como un tema político. Es decir, la exigencia de un mundo con garantía de sostenibilidad ambiental. Por supuesto, hay todo digamos, un conjunto de elementos de naturaleza técnica, organizativa, gestional, que tiene que ver fundamentalmente con las normas de la Unión Europea, el tema del producto, los ingredientes, si hay alérgenos o la fecha de caducidad, cómo debe estar empacado y cómo deben ser las condiciones de almacenamiento y tomar en consideración el tema de los requisitos específicos para los productos. A mí me parece interesantísimo cuál ha sido la estrategia de Perú, que se ha venido configurando como un potente exportador en productos en general, pero en productos agroalimentarios. Y entre ellos, eh, los elementos sobre los cuales se ha ido desarrollando. Y es que aprovecharon un pequeño segmento y ese segmento lo fueron desarrollando progresivamente. Fue el segmento de las berries. Entonces, Perú es hoy en día el principal proveedor de berries en Europa. Y esto es producto, por supuesto, no de un hecho casuístico, sino de una estrategia sostenida durante largo tiempo. Bueno, el Pacto Verde requiere un esfuerzo conjunto y esto no puede ser hecho solo por un sector, por un actor dentro de la sociedad y dentro de la economía, sino que requiere de una estrategia unitaria para entender una posibilidad de desarrollo del país a partir del mercado exterior. Y yo creo que es un poco lo que ha sido asumido por el Grupo Orinoco como un elemento importante. Es decir,
el mercado interno está tan debilitado que no da pie, sino a mediano plazo, para que él se convierta en un motor, una locomotora. Por el contrario, en este momento la posibilidad de exportación se puede convertir ciertamente en una enorme posibilidad. Pero obviamente este reto es un reto fundamental, para no repetirlo, pero ciertamente supone que en el tema político, en el tema económico, en el tema social y en el tema ambiental haya realmente una coherencia. Es decir, la complejidad tiene que ser armonizada para que permita que la sostenibilidad se pueda desarrollar multidimensionalmente. Venezuela debe posicionarse como un actor clave en la lucha contra el cambio climático. En este momento su imagen en el exterior no es nada bueno, y particularmente yo creo que ha sido producto no solamente de, digamos, de la exigencia fundamentalmente del mundo ecológico en relación al tema del arco minero y al tema, digamos, de la contaminación por, digamos, por mal control de los derrames petroleros, por los problemas que hay en el manejo de los servicios públicos y, en fin, un conjunto de elementos que, digamos, hacen una imagen poco atractiva para el mercado internacional. Por tanto, es necesario que Venezuela transforme progresivamente y muy rápidamente el proceso de hacerse un adalid del cambio climático y de la construcción de un futuro sostenible. Por supuesto, es necesario superar la crisis económica, es decir, bajo las actuales circunstancias, se necesita una economía más estable, no puede haber un proceso inflacionario en las dimensiones que hemos tenido nosotros probablemente en los últimos 10 años. Siempre, ¿no? Como lo hemos visto a lo largo, digamos, de las circunstancias en que se ha movido la economía en los últimos 100 años, pero es necesario recuperar el crecimiento del PIB, un país que llegó a tener un PIB por encima de los 500.000 millones de dólares a precios constantes, necesita retomar esa senda de crecimiento a pasos acelerados. Y ese crecimiento no es fácil de llevarlo a tasas como las que, por ejemplo, enseñó China en sus momentos hace 30 40 años atrás, cuando se inicia el proceso de expansión de un desarrollo de una economía. No es que quiera ser capitalista o no, es que no hay otra alternativa que no sea sencillamente dentro de un conjunto de elementos básicos que son libertades económicas, el respeto a la propiedad, el respeto a la iniciativa privada, los elementos que tienen sostenibilidad desde el punto de vista de la gobernanza. Yo creo que estos son elementos importantes para ir a un proceso de crecimiento de la economía que sea compatible con este proceso y simultáneo con un proceso en el cual las exportaciones jueguen un papel creciente dentro de la significación general. Por supuesto, es necesario crear un entorno favorable para la inversión privada. Yo recuerdo hace 6, 8 años, en mis primeros intentos fue precisamente ver las posibilidades de inversión en Venezuela o de comercio entre grupos afines. Y digamos, Venezuela no era exactamente una palabra que le agradase a los inversionistas europeos. Por supuesto, esto es necesario, digamos, generar un clima de negocio, y en esto Venezuela a corto plazo debe iniciar un proceso de relacionamiento con los sectores económicos de España para ir, digamos, ampliando las posibilidades y generar algún mecanismo mediante el cual sea mejor conocido y pueda ser vista las grandes oportunidades que tiene Venezuela para los inversionistas extranjeros. Y no es lo último, sino lo primero, probablemente,
sin instituciones no hay desarrollo. Y sin instituciones queda en confianza. Si no hay confianza, no hay desarrollo. El desarrollo es fundamentalmente la confianza, es decir, si no se garantiza la seguridad de que las normas, la palabra vale, eso no se puede hacer, digamos, otro que no sea elemento, digamos, de convencimiento con un esfuerzo importante desde el orden, digamos, en las iniciativas de mercadeo. Eh, eh, el tema de la corrupción es un tema insoportable y por supuesto creo que Venezuela tiene que cambiar totalmente su fachada, es decir, no puede ser lo que hoy es precisamente sinónimo de la más alta inflación en el mundo, de los países más inseguros, de mayor corrupción y etcétera. De manera que este sería un poco un marco de retos a resolverlo, para los cuales Venezuela tiene que hacer esfuerzos importantísimos. Es decir, existe la posibilidad, hay grandes oportunidades. Lo dije en el foro de la semana pasada, y es que tampoco tenemos que imaginarnos que el fondo de financiamiento de estos procesos provenga solo de la cooperación europea. Ciertamente la hay, pero los requerimientos son, como lo dije anteriormente, insignificantes, digamos, son exageradamente altos en relación a las disponibilidades financieras en los próximos 20 años. Hay unas limitaciones importantes. Yo creo que lo puse en la vez anterior. Eh, el presupuesto multianual que estamos en este momento en desarrollo, 21-2027, es en base a un programa en donde no solamente se manejan las fortalezas, digamos, financieras europeas para el desarrollo de sus políticas estratégicas, en el orden de los aproximadamente 1.200 millones de euros, y un financiamiento extraordinario generado por la COVID, la depresión que generó el ralentizarse los procesos económicos, y allí se hizo un pacto ya no solamente con fondos propios, sino con financiamiento del mercado de capitales por un monto superior a los 750.000 millones de euros adicionales. Eso suma unos 2.000 millones de euros de presupuesto. De ese total, solamente hay unos 30.000 millones eh, para la cooperación internacional. O sea que es un fondo relativamente muy pequeño en relación a las necesidades que supone el desarrollo de este tipo de compromisos que supone el Pacto Verde. Yo creo que hay que suponer más bien el desarrollo de iniciativas de convicción a la inversión privada y participar en el mercado internacional de capitales como para que esto pueda ser financiado. Habrá que hacer también grandes esfuerzos internos para garantizar cosas como la que hemos visto cuando nos ponemos a conversar con los amigos de FedeAgro, que están haciendo, aprovechando posibilidades estas oportunidades que se ofrecen dentro de las condiciones en que Venezuela tiene en este momento. Pero ciertamente que no puede ser solamente la ventaja competitiva sobre la base de los salarios de hambre. Es decir, será necesario efectivamente abrir el propio mercado a partir de la propia economía interna. Y en esto supone necesariamente que haya una inversión que sea socialmente aceptable desde el punto de vista de las condiciones. Es decir, que no solamente se impulse la economía por el mercado exterior, por la demanda externa, sino también por la propia demanda nacional. Y eso supone realmente que haya un crecimiento interno de la demanda. Y esto supone, por supuesto, una realidad
bastante distinta a la que tenemos en este momento. Bueno, aquí me detengo otra vez para dejar a Werner que nos vuelva a ilustrar el camino a seguir. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Carmelo. También su acercamiento es fundamental, ha sido muy bueno. Visto, son ya las 11:29 y ya estamos entrando en la recta final del foro de hoy. Como hay algunas intervenciones de la audiencia, creo que vamos a ir compartiéndolas de una vez, de modo que vayan elaborando su cierre y el ingeniero Werner pues ya también de pronto las puede ir abordando en su próxima intervención. Voy